¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Buenos Licen. días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las actividades en la plataforma. De igual manera, si tenemos documentos pendientes en la institución, tratar de presentarlos, ¿no? Recuerden que es lo más importante, ya que ustedes se encuentran en el nivel de tercero, ¿no? Y eso pues es sumamente importante, ¿no? De igual manera, por favor, tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? El día de hoy también juega nuestra selección. ¿Será que ganamos? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí, profe, claro, claro. Sí ganamos, tenemos buenos jugadores ahora y bastantes. Buenos días, Excelente, profe. muy Buenos bien. días, ¿Cómo profe. está? Muy buenos Disculpe días. su nombre. Yo soy alumna nueva. Disculpe su nombre, por favor. Claro, muy bien. Mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo estoy encargado en la materia de historia, ¿no? Sí, también no Gracias, nos Liz. olvidemos, por favor, a los compañeros que somos nuevos, en este caso, en revisar nuestras clases grabadas, ¿sí? Muy bien. Gracias, Liz. Entonces, pues, esperemos que el día de hoy todo salga muy bien. Bueno, aquellas personas que les gusta el deporte, de igual manera, pues, que nuestra selección haga una excelente presentación, ¿no? ¿Me confirman? ¿El partido a qué hora va a empezar? ¿3 de la tarde? No lo sé, Licen. Casi, casi, muy bien. Creo que es a las 3 o a las 4, pero bueno, lo importante es apoyar directamente a nuestra selección, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del liberalismo, ¿no? Como ustedes saben, la anterior semana revisamos un poco acerca de los procesos de independencia, acerca de los factores que más influyeron en la independencia, de la explotación por parte de los españoles, del dominio directamente de los territorios. Y además de ello, prácticamente podemos determinar el abuso, ¿sí?, que sufrieron la población nativa, ¿no? Si recordamos un poquito también, podemos determinar algunos factores que prácticamente influyeron para el desarrollo, ¿sí?, de nuestra independencia, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cuál fue la última batalla que libramos con los españoles? Ecuador, la batalla de Pichincha. ¿La batalla de Ayacucho, Licen? No lo sé. Casi, casi, pero no. Muy bien. La última batalla que nosotros tuvimos con ellos. Es la batalla de Pichincha, profe. La batalla de Pichincha, muy bien. ¿Qué ocurrió? Sí, el 24, en este caso el 24 de mayo de 1822, ¿no? Algo que mencionar acá. Si recordamos que esa fue la fecha de la independencia o del último enfrentamiento que tuvimos con los españoles, cabe recalcar que de 1822 a 1830 prácticamente estuvimos dentro de este gran grupo, de este gran bloque continental, ¿no? Conocido como la Gran Colombia, ¿sí? Que en su momento, pues, fue la idea de Simón Bolívar, fue la visión que él tuvo una vez que independizaron todas las colonias españolas, pero finalmente, pues, no logró tener una estabilidad política, ¿no? Y desde los años de 1830 en adelante, nosotros estamos netamente fundados como república, ¿no? Pero si bien es cierto, el liberalismo como tal prácticamente surgió dentro de las épocas de independencia, ¿no? Cuando el mismo Simón Bolívar trajo los ideales que prácticamente se fortalecieron en la Revolución Francesa, ¿no? Uno de los ideales más importantes que él trajo fueron libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que sirvieron de base prácticamente
para que las colonias españolas, en este caso, lograran directamente deponerse y obviamente con los enfrentamientos, con las luchas directamente, logramos expulsar a los españoles de nuestro territorio, ¿no? Y el liberalismo pues fue dándose en diferentes etapas a raíz de nuestra independencia, ¿no? Muy bien, el liberalismo, ¿me ayuda por favor? En la siguiente diapositiva, la señorita o el señor, ¿me ayuda por favor la señorita Tamara Verónica, por favor? Buenos días, dicen. Muy buenos días. Dice, los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica son tan diversos como los procesos emancipatorios originados a comienzos del siglo XIX. Muy bien, Esta, 19. esta diversidad se resume al menos en dos tipos de liberalismos a los que se hace alusión en las fuentes históricas. Por un lado, existiría un liberalismo próximo al modelo inglés al que sea adjetiva como positivo organizador o de orden. Por el otro, un liberalismo revolucionario considerado por sus adeptos como progresistas, radical, etc. Este último se inclina en la más de las veces por el modelo francés, aunque hay referencias al norteamericano. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto el origen del liberalismo, ¿no? Prácticamente se establecen dentro de los procesos de liberación, ¿no? Especialmente cuando tuvimos el enfrentamiento con los españoles y también se establecen a diferentes modelos que prácticamente imperaban en Europa, ¿no? Uno de ellos prácticamente se establece como el liberalismo cercano al modelo inglés, ¿no? En donde establece lo que es una forma de gobierno positivo, organizado, creado lo que son, aparte de facciones administrativas, que mantienen lo que es un orden y sobre todo, pues, mantienen una participación en general, ¿no? Es decir, que todos directamente participan, de que todos directamente tienen un orden cronológico y además de ello la política, la agricultura, el comercio y la sociedad como tal prácticamente mantienen un progreso en orden, ¿no? Y del otro lado aparece lo que es el liberalismo revolucionario, ¿no? Que prácticamente destacan por algunos parámetros de características en donde establecen que la forma de cambiar un Estado, que la forma de cambiar lo que es un gobierno, una política, una explotación, sí, por parte del gobierno, prácticamente es de una forma en donde se dan lo que son levantamientos populares, ¿no? Aquí hablamos del progresismo, del radical, que prácticamente enfrenta, sí, a la explotación del gobierno frente a la población en general, ¿no? Prácticamente aquí podemos ver algunas características propias del liberalismo, pero todos ellos sí se enfocan en la etapa de la independencia, ¿no? Porque si recordamos un poquito, prácticamente los españoles como tal, sí, en la época de la colonia, eventualmente no quisieron dejar esos territorios, se organizaron fuertemente con su ejército realista y obviamente pues tuvieron una serie de enfrentamientos, ¿no? Tanto en América Central, en América del Sur, con la finalidad en este caso de deponer, sí, de quitar a los criollos que prácticamente buscaban, sí, quedarse con todo el poder y eventualmente expulsarlos de las colonias, ¿no? Entonces, prácticamente cuando nosotros hablamos de las independencias, nos enfocamos también, ¿no? En la forma como el liberalismo se implantó, pues, en América, ¿no? Justamente en las épocas de independencia, cuando todos los países prácticamente lucharon en contra de los españoles, ¿no? Y como ustedes saben, pues, cada territorio, cada país eventualmente pues logró tener su independencia, ¿no? Ahora, me ayuda en la siguiente diapositiva la señorita Marcela, por favor. Marcela Ramírez, ¿estamos ahí? El audio está en silencio, por favor.
Aquí estoy, Licen. Ya. Por favor. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. El liberalismo latinoamericano, en su vertiente radical, asume de forma contundente una importante igualitaria. Este igualitarismo, cuya cabeza europea más significativa es Rousseau, pregona la creación de instancias comunitarias suficiente para la satisfacción de las necesidades irrenunciables del individuo. El Estado no es un mal necesario y por consiguiente objeto de políticas para su reducción a la mínima expresión, así tal como sostiene Javier Fernández Sebastián al enfrentarse al despotismo colonial. El liberalismo latinoamericano mantiene una estrecha asociación entre la afirmación de la libertad y la igualdad. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no?, que prácticamente el liberalismo latinoamericano, sí, en su vertiente radical, es decir, en su corriente administrativa, establece de que todos los territorios tienen que basarse, pues, en una igualdad de condiciones, ¿no? Si bien es cierto, esta idea en su momento, el igualitarismo que se le conoce, prácticamente fue presentada pues por Rousseau, ¿no? Que prácticamente él fue un representante dentro de la Ilustración en donde daba parámetros, ¿sí?, de cómo teníamos que gobernar, de cómo directamente los gobernadores tenían que impartir lo que son normas, crear departamentos administrativos con la finalidad de mejorar como sociedad, ¿no? Aquí también menciona de que el Estado como tal no es un mal necesario, sino más bien debe, ¿sí?, satisfacer las necesidades que tiene la población o el individuo en general, ¿no? Entonces, es decir, que prácticamente toda sociedad debe basarse en la igualdad, ¿sí?, en la libertad y en la fraternidad, ¿no? Es decir, son ideales que prácticamente aparecieron en la Revolución Francesa con la finalidad, en este caso, de que un gobierno pueda tener, pues, la libertad de gobierno, la igualdad de todas las clases sociales, la igualdad de las personas, en este caso, que cuentan con recursos, de las que no cuentan, y de igual manera, pues, mantener un gobierno participativo, es decir, que todos directamente puedan ayudar en la toma de decisiones y además de ello, no existan los gobiernos que exploten a la población justamente como lo hacían los españoles, ¿no? Muy bien, el liberalismo latinoamericano dictaminado por el personaje Armando Dávalos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor? Buenos días, Liz. El Buenos días. liberalismo latinoamericano, que define Armando Hart Dávalos, se pretende una cultura de emancipación, en otras palabras, un sustrato de elaboración autóctono, surgido de las gestas emancipadoras que es asumido y trascendido por los socialismos del siglo XX. Así, apartándose de modo liberado de la voz liberalismo como denominador partidista o de una corriente de pensamiento encerrada. Se lo identifica con un conjunto de ideas esenciales que se originan en una historia política común de Latinoamérica. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Prácticamente lo que menciona el señor Dávalos, ¿sí?, de que todo el proceso que tuvimos dentro de la emancipación, dentro de los enfrentamientos, dentro de nuestra independencia, ¿sí?, prácticamente está destacado lo que son en los gobiernos o en los parámetros del socialismo del siglo XX en general, ¿no? Si bien es cierto, el socialismo pues es un modelo económico que todavía no ha sido impuesto en la mayoría de los países del mundo, ya que tiene que realizar pues una serie de correcciones, ¿no? Pero además de ello, prácticamente Dávalos mencionaba de que todos los parámetros
del liberalismo, de que todas sus formas políticas prácticamente se fortalecieron en el socialismo, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente se plantea que de aquí a unos 300 años el socialismo pueda establecerse como un modelo económico. Otros autores mencionan también de que el capitalismo seguirá siendo el factor fundamental de la sociedad. Otros autores inclusive mencionan que el comunismo se fortalecerá, ¿no? Pero más bien los rasgos del liberalismo, de la igualdad, de la participación, de la fraternidad, de la creación de un Estado participativo, en base a las conductas de los requerimientos, de las leyes, de las normativas que están dentro de la Constitución, deben basarse directamente los gobernantes en general, ¿no? Es decir, que prácticamente todos los representantes que tenemos al día de hoy deben velar, ¿sí?, por las condiciones de los individuos y de la población en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el liberalismo pues menciona en algunos parámetros en que todos tenemos que tener lo que son ingresos en igualdad de condiciones, de que todos tenemos que tener participaciones, pero sin embargo, en la sociedad actual, directamente algunos parámetros no se cumplen en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron las ideas liberales en Latinoamérica en el siglo XVIII y XIX. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Priscila Abigail? Buenos días, dicen. Ya. Buenos días. El liberalismo latinoamericano. A ver, es esa historia de los últimos 2 siglos que confiere el distinto a las ideas liberales latinoamericanas de las Europas. Estas estarían llamadas estarían llamadas a atravesar las escuelas de pensamiento con la vocación de superar los divorcios entre una cultura urgida en las luchas por la liberación social y nacional durante el siglo, no me sé los siglos, Siglo XVIII, muy bien. y 18 y 19, y 19. 19. Gracias. Y las formas ideológicas de las luchas sociales del siglo XX. 20, muy De bien. de este modo sería posible encarar una síntesis universal con carácter latinoamericano. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias, excelente. Si bien es cierto, aquí tenemos pues algunos parámetros, sí, que fueron dándose en el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Hablando de darse lo que son parámetros en diferentes escuelas de pensamiento, ¿no? Aquí directamente aparece lo que son las luchas por la liberación social, aparecen directamente las formas de tratar, ¿sí?, de que todas las clases sociales tengan la igualdad de participación, de que todos directamente gocemos de los mismos derechos y de las mismas obligaciones en general, ¿no? Si bien es cierto, tanto en el siglo XVIII y en el siglo XIX, estas luchas sociales eventualmente pues fueron muy fuertes, ¿no? De manera de que las personas especialmente explotadas como los indígenas, los afrodescendientes, prácticamente lograron tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, en este caso, con la población en general, ¿no? Es decir, que ya no exista la explotación, es decir, que ya no exista la discriminación o el racismo en general, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿será que el día de hoy ya desapareció la discriminación o todavía no? No, sigue. No, Lice, eso No, se Lice. mantiene y seguirá por Sí. siempre. Sigue la discriminación en todo lado. Excelente. Ese es un tema, Lice, Muy que bien. creo Miren, que por ejemplo, jamás se ahí va a erradicar. prácticamente es un problema, ¿sí?, que enfoca, ¿sí?, a los parámetros de liberalismo, es decir, de que todos directamente gocemos de las mismas oportunidades, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy los problemas sociales como la discriminación y el racismo mayormente se ha desaparecido, pero todavía siguen facciones en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo nosotros podríamos cambiar o cómo podríamos eliminar la discriminación? Incrementando, en leyes, o sea, de que todos somos iguales y que, o sea,
Ninguna persona, sea por su vestimenta, su forma de hablar o del lugar de donde sea, merece discriminación. Profe, Ya, muy bien, excelente. ¿Qué De las más? nuevas generaciones. Ya, excelente, muy bien. Yo creo que Educando también depende, directamente Listen, de hacer la conciencia a cada siguiente persona. En los hogares. Ya, muy bien, profe, excelente. Sí, Sí, dígame, así por favor. podernos respetar unos a otros. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, al día de hoy todavía se ven estos problemas sociales, ¿no? 20, 30, 50 años atrás, ¿cómo eran esos problemas? profe, Claro, dígame, por favor. profe, una pregunta. ¿No se supone que a pesar de haberse independizado los países, en teoría latinoamericanos, pasó mucho tiempo para que se aboliera la esclavitud en estos países, incluyendo Ecuador? Excelente, muy bien. Sí, miren, por ejemplo, acá, dentro de las ideas de independencia, justamente entre los años de 1800 en adelante, sí, participaron activamente los indígenas y los afrodescendientes, sí, apoyando a los criollos. ¿Qué pasó? Los criollos manifestaron de que si los indígenas, los afrodescendientes les ayudaban en esos enfrentamientos, derrotaban al ejército realista, ellos obtendrían su libertad. ¿Sí? Entonces, obviamente ganaron, los derrotaron, pero sin embargo, ¿sí? Los mismos criollos todavía seguían manteniendo lo que es una especie de esclavitud entre estas clases sociales, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, si hablamos del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿sí? De 1800 en adelante, eventualmente, al ganar la lucha, ¿sí? Prácticamente las facciones sociales más bajas pensaron que ya obviamente obtendrían su libertad, tendrían más participación, pero fue un proceso sumamente largo para que ellos, sí, en su momento lograran tener, en este caso, su independencia, su libertad, ¿no? Hablando directamente de los afrodescendientes y de los indígenas en general. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los años de 1830, cuando nosotros nos fundamos como república, sí, todavía, sí, por parte de los criollos seguía existiendo, pues, esa explotación, ¿no? Entonces, se cree que también fue uno de los factores en donde prácticamente se dio paso dentro de la Gran Colombia para que no lograran tener una estabilidad política, ¿no? Fruto de ello, prácticamente nos separamos y obviamente las luchas, en este caso por personajes indígenas, uno de los más representativos, ¿no? Tránsito Maguaña, Dolores Cajuango, Tupac Amaru, Tupac Katari, que prácticamente buscaron la manera de que la población indígena participara en la población y además de ello, pues, gozaran de igualdades y oportunidades también. Entonces, fue un proceso sumamente largo, ¿no? Entonces, miren, si al día de hoy si bien es cierto la discriminación no es tan fuerte, ¿no? Pero se mantiene dentro de nuestra sociedad. 50, 60, 70 años atrás, la situación pues era muy complicada, ¿no? Ahora, los factores para cambiar prácticamente se establece de que fortalezcamos lo que son los valores en las siguientes generaciones, ¿no? En este caso, indicar el respeto, la solidaridad, el compromiso, ¿sí? La igualdad de condiciones y sobre todo, pues, que todos mantengamos un respeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un amigo que puede tener un equipo diferente, una religión diferente, un partido político diferente, ¿sí? Prácticamente lo respeto, ¿sí? Porque obviamente nosotros tenemos la libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, para unos directamente pueden tener, qué sé yo, una religión, un partido político, inclusive una música, ¿no? Pero eso es parte de la libertad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona comete un delito o comete un error en la sociedad? ¿Qué sucede? Se Es puede ir preso encarcelado. dependiendo del delito que cometa. Ajá. Excelente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en ley se establece de que si una persona cometió un error, ¿sí? Independientemente de los recursos que pueda tener, sea millonario, sea pobre, prácticamente tiene que ser juzgado directamente en la igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, ahora, ¿será que la justicia es así? ¿Es igual para todos? ¿Qué opinan ustedes? No, No, Listen, En Ecuador, no. por ejemplo, el que roba un millón sale a Hay, de la cárcel y el que roba hay una... muchos ¿sí? inocentes
en la cárcel y culpables afuera, en la calle. Y ahora la Muy justicia es bien. para el que tiene dinero, Liz. Excelente. Miren, por ejemplo, ahí prácticamente radica que los principios del liberalismo, ¿sí? Siguen directamente, no se han dado, por decirlo así, y directamente es una forma, en este caso, de dañar, pues, la sociedad, ¿no? Porque dentro del liberalismo nos dice, ¿no? Establecernos en los valores libertarios, igualdad, libertad y fraternidad, ¿sí? De esos valores, ¿cuáles se cumplen? La libertad de Yo creo que expresión. ninguno, Liz. Yo creo que ninguno. Ya podría ser, muy bien. La libertad será. La ¿Qué opinan fraternidad. ustedes? No, Lisa, porque por más que, por ejemplo, es un país democrático, igual cuando a veces hacemos algo, siempre hay la parte opositora que busca ponerle el pie. Entonces, yo creo que tampoco existe esa libertad completa que deberíamos tener. Todo es Ya, muy parcial. bien, excelente. Igualdad. ¿Tendremos? No, La Lisa. igualdad de género, dicen que hoy en día se implementó. Ya podría ser, muy bien, igualdad en nuestra sociedad. Fraternidad. No, Lisa, creo en que unos dicen, casos no, sí, eso pero no en es otros no. Ya, muy bien, la fraternidad. Entonces, miren, si bien es cierto, pues todavía estos problemas sociales no han permitido, pues, tener un crecimiento en nuestra sociedad, ¿no? Y esperemos que en algún momento, pues, podamos cambiarlos y podamos fortalecer estos ideales de libertad que en su momento también se dieron en nuestros territorios, ¿no? Ahora, los procesos emancipatorios. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Ayala? Está pequeñita la letra, licenciado. Sí, está muy pequeñita la letra. ¿Me confirma, por favor? Le ayudo yo. Un poquito. Señor Gonzalo, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, buenos Por días. favor, ya me Los confirma. Después procesos le ayuda el señor Luis. Muy bien. Los procesos emancipatorios latinoamericanos incorporan, según Hardávalos, los progresistas que los distingue del europeo y su vigente anglosajona, así, lejos de de una mera imitación precoz, precaria y periférica. En Latinoamérica se elaboran nuevas significaciones para la emancipación. La fundamental es la perdón, cacofonía del término liberal, deja de repetirse en un plano normativo y asume un aspecto crítico de la libertad a transformar. Las ideas de libertad, igual y fraternidad no pierden su ubicación central en la acción política. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá prácticamente se establece que el liberalismo inglés, ¿sí? Se destaca directamente por el orden, por las normativas y además de ello por establecer estos valores en su sociedad, ¿no? Entonces ellos destacan que directamente no es necesario realizar una revolución, en este caso, para que toda la población o todos los problemas sociales se solucionen, ¿no? Además de ello, prácticamente ellos tienen una normativa muy fuerte, ¿sí? Para aquellas personas que cometen los actos de corrupción, ¿no? Ahora, la pregunta será, ¿las personas que cometen actos de corrupción en Europa tendrán el mismo castigo que las personas que realizan corrupción aquí en Latinoamérica? No, Licen. No, dicen. No. Allá sí les aplican. Hay leyes más Son muy rígidas. diferentes las leyes en otros países que las de aquí, dicen. Excelente, muy bien. Entonces, prácticamente ellos establecen, ¿no? Que sí, la formación, que la implementación de normativas, de leyes, en este caso, que garanticen la transparencia, eso permite un crecimiento en su sociedad y por ende ellos prácticamente establecen que no lo ven necesario realizar pues un liberalismo en revolución, ¿no? Mientras que en Latinoamérica, como ustedes saben, las normativas o las leyes como tal no tienen una fuerza o no tienen lo que es un castigo sumamente grande para que los actos de corrupción se terminen en general, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, que prácticamente fueron valores, ¿sí? Que se instalaron, en este caso, en las ideas, en las luchas, en las guerras de independencia.
Pero al día de hoy, sí, prácticamente solamente está en teoría, ¿no? La libertad eventualmente, pues, no garantiza, en este caso, a las personas que tengan la igualdad de condiciones económicas, si aquellas personas tienen más recursos, más dinero, obviamente pues van a tener más beneficios, ¿no? Mientras que las otras personas que carezcan de recursos, eventualmente no puedan solventar cualquier problema con dinero, sí, tendrán pues el peor de los castigos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Ecuador, cuando una persona comete un asesinato, ¿cuántos años más o menos, sí, tiene de cárcel la persona que comete ese tipo de error? 16 años. 30 años, Lizzy. 35 años es. Si tiene Ya, plata, muy 3 bien. nada más. Según la clase social. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues sobrepasa los 27, los 30 e inclusive pueden llegar hasta los 35 años. Ahora, si hacemos una comparación con las leyes norteamericanas, cuando una persona asesina a otra, ¿cuántos años tiene de cárcel aquella persona en esos territorios? Les dan Depende, pena de dicen, muerte. muchas de las veces hay cadena perpetua, inclusive. Cadena Depende de perpetua, los profe. estados. Recientemente, Lizzy, pasó el caso de la ecuatoriana que prácticamente asesinó a su bebé y a ella le dieron cadena perpetua. Entonces, Depende miren, de los estados. por ejemplo, ahí directamente establecen normativas sumamente más estrictas que las nuestras, ¿no? Por ende, pues, la pregunta sería, ¿existen más actos de corrupción allá o tal vez disminuyeron? ¿Qué opinan ustedes con esas normativas? Disminuyeron, Lizzy. Ya, muy bien, excelente. Ahora si hablamos en países asiáticos, cuando un funcionario comete corrupción, ¿qué sucede con ellos? Se le condena a pena de muerte. Se le condena y dice que su familia siente gran repudio y vergüenza hacia la persona que comete el delito, Lizzy. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, sí, esas normativas que se crean en estos países, sí, prácticamente tratan de cumplir con las conductas morales, ¿no? Entonces, digamos, si una persona quiere cometer corrupción allá, lo piensa 1, 2, 3, 10, 1000 veces para hacerlo, porque obviamente si tiene lo que es un castigo, será pues sumamente difícil, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, prácticamente se establece, ¿no?, que dentro del siglo XIX, del siglo XX como tal, prácticamente el liberalismo se han dado directamente en las clases sociales, cuando todos directamente participamos en los temas políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a elegir un representante, vamos a elegir un presidente, un prefecto, un alcalde, lo que son asambleístas, lo hacemos mediante el sufragio, es decir, mediante el voto en general, ¿no? Y eso simboliza directamente los valores que en su momento predicó la Revolución Francesa, ¿no? En donde todos directamente trabajen en conjunto, en donde las políticas administrativas busquen solucionar las necesidades de la población y obviamente pues mejorar como sociedad en general, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, No, Lizzy. profe. Excelente, muy bien. No se olvida, por favor, chicos, de revisar la plataforma, que las actividades ya tenemos ahí para que ustedes lo puedan completar, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo domingo. Listen, Sí, disculpen dígame, la por favor. pregunta. ¿Los deberes y tareas hay que hacerlos de la plataforma o como en el